Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa. Cada vez que él viene, yo digo que uno siempre aprende con sus informaciones de manera coherente, como las da, la investiga y hace argumentos que de verdad están muy cargados de objetividad, no de sensacionalismo. Déjenlo así mismo, no lo corten. Hoy hablamos con el amigo Osvaldo Montalvo, que es economista, pero lo vamos a traer en un rol de ver todo en un espectro más amplio. ¿Cómo está, Osvaldo? Ariel, bien, bien. Gracias, como siempre, por la invitación. Sí. Osvaldo, quiero preguntarle, hablábamos fuera de cámara, que vamos a tocar este tema. Yo quiero ver su posición ante todo esto de la USAID. Bueno, mira, son tantos ángulos interesantes y lo principal es que como hablamos de los medios y de los periodistas, los medios y los periodistas siempre utilizan el ángulo que les resulta conveniente. Sí. Por ejemplo, quien hizo la acusación primero de dispendio y después de corrupción fue entre Donald Trump y Elon Musk. En este caso, por ejemplo, Participación Ciudadana, que en este affair ha salido a defender la pulcritud en el uso de los fondos, curiosamente nunca ha hecho referencia a el pronunciamiento del presidente Trump y de Elon Musk, porque fueron ellos los que dijeron que eso es un foco de corrupción. Sí. Entonces ellos están diciendo, no, aquí no hay corrupción, ni en el USAID hay corrupción. O sea que Participación Ciudadana está desmintiendo al presidente Trump, lo cual es interesante. Ellos no lo están diciendo, ¿y por qué no lo confrontan directamente? Exactamente. Y le dicen, por ejemplo, a Trump que él es un mentiroso y que él los está difamando. Porque en este caso es Trump que está difamando a Participación Ciudadana. Sí. Porque él es que está diciendo que por vía del USAID todo eso era un foco de dispendio y de corrupción. Sí. Entonces, la otra cosa es dispendio y corrupción, porque en todo esto, Ariel, se utilizan de forma muy rápida y como de forma muy festinada los términos. No es lo mismo dispendio que corrupción. Pueden ir juntos, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando tú ves, y hay un catálogo interesante que sacó, creo que fue Elon Musk, la oficina esa que se formó, y te dicen, esto es un proyecto para visibilidad y empoderamiento de personas vulnerables en las áreas marginadas. Repítemelo. O sea, es un proyecto de empoderamiento y visibilidad de las personas vulnerables en áreas marginadas. Se oye bonito. Sí. Ahora, ¿de qué se trata? Y probablemente eran 3 conferencias diciéndole a la gente, no, mira, tú te tienes que sentir bien contigo mismo, tú vales dinero, o tú, y te dicen 3 disparates, arman un taller, ¿verdad? Y en ese taller se gastaron $50,000. ¿Hubo corrupción? No, hubo dispendio. Porque lo primero es que, ¿cómo se valida ese proyecto? O sea, ¿quién pidió un proyecto de, ¿cómo fue que se llama el proyecto? Eso. Sí. Entonces, eso es dispendio porque eso es lo que hacen una serie de consultores, se inventan un proyecto para buscarse uno, viven de eso, y entonces hacen unos términos de referencia, se inventan un problema de que la población sufre porque no está incluida o porque no se siente visible. Se inventan el proyecto, consiguen la aprobación de ese proyecto, lo sacan adelante y eso se le paga a una serie de consultores. Inmediatamente, sobre todo Participación Ciudadana, dice que el USAID ha financiado proyectos de mucha importancia. Innegable, es innegable que ha financiado proyectos importantes, trascendentes. Es más, podrían ser hasta sumamente necesarios, pero ese no es el punto, porque todos no sabemos aquel truco
de que 3 van llenas y una va vacía. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, no va a ser una agencia donde solamente se va a dedicar al espionaje y a la promoción de una agenda woke, por ejemplo. No, viene mezclada y de hecho viene bien mezclada. Lo otro es, y ahí yo te reto y los reto a todos, a que busquen quiénes participan en esos proyectos. Cuando tú buscas los nombres, son como los informes y los proyectos de la ONU y del PNUD. Y curiosamente, con tantos profesionales, ¿por qué siempre salen 15 nombres? Son los mismos 15 nombres. Sí. ¿Sí? Son los mismos 15 nombres que se repiten en diferentes proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Una forma inteligente de tú financiar un proyecto de promoción de una agenda es por vía de esos proyectos de consultoría, donde yo a ti te tengo que buscar porque tú eres el individuo que sabe de comunicación, entonces yo quiero conseguir que haya visibilidad y respeto hacia la comunidad LGTB. Entonces, ahí es donde viene la cuestión que dice esta gente, pero ven acá, ¿dónde ustedes validaron eso? O sea, cuando la República, ustedes fueron a un barrio dominicano, donde hay problemas de drenaje sanitario, donde hay problemas de alcantarillado, donde hay problemas de delincuencia, de drogadicción, de falta de escuela, de falta de promoción del deporte, y a ustedes se les ocurre que la preocupación de ese barrio, adivina cuál es, la visibilidad de la comunidad transexual. Entonces no, o sea, por favor, o sea, el mundo está lleno de gente estúpida, pero no todo el mundo es estúpido. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como digo yo, y volviendo un poco a lo que te escuché hablando de porque en todo esto, también lo digo en un artículo, tú ves a un periodista de los que se llaman de investigación. Hay más de uno. Te hace un programa semanal donde hace una investigación. Por un lado, estamos investigando al coronel Ariel Lara. Entró en la academia a los tantos años y fue promovido, y ahora es coronel de una institución con un sueldo de 45,850 pesos. Muy bien, ese eres tú eres coronel del ejército. Y de repente entonces con un dron, esta es la villa del coronel Ariel Lara en Jarabacoa, o donde sea. Y entonces se ve una casa con 3 niveles, con todos los lujos, con 4 carros, 4 jipetas allá abajo. Dice, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente asocia, que es lo que está haciendo el periodista de investigación, un sueldo de 50,000 pesos, con una villa que vale, ¿qué te gusta? 100 millones de pesos. Y dice, no se corresponde. ¿Ese periodista de investigación está acusando? No, está insinuando. Pero está insinuando. Él está insinuando algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta ofensa? Entonces, lo que la gente ha asociado es, primero, una narrativa tan encendida de defensa no de los haitianos en la República Dominicana. Es decir, es más, es una narrativa de ofensa a los dominicanos, porque yo defiendo a los haitianos como seres humanos, como personas que tienen todos los derechos del mundo y derecho al desarrollo en Haití. Sí. Pero otra cosa es yo defender la presencia, la invasión, la permanencia y que los dominicanos tengan que echarse encima el fardo de la miseria haitiana. Eso yo no lo defiendo. Que eso es lo que yo defiendo. Exactamente. Entonces una cosa es ser defensor de los haitianos. Yo defiendo a los haitianos. Yo pienso que hay que crear un gran proyecto de desarrollo de Haití para que los haitianos se queden en Haití, para que no anden rodando por el mundo como hasta ahora, buscando empleo, buscando dónde y tratando de colocarse. Pero el problema no es que ellos defendían a los haitianos, es que ellos ofendían a los dominicanos. Porque cuando tú tenías una posición de la que se llama nacionalista, que no es un nacionalismo emocional, como lo planteó en el mismo libro, es una cuestión de conveniencia económica. O sea, tú tienes un empleado, el empleado te produce y te cuesta. Si el empleado te cuesta más de lo que te produce, ¿qué es lo que tú haces? Tú sales del empleado. Claro. No me conviene.
Si tú tienes un migrante que el tipo te trae una inversión de millones de dólares frente a otro migrante que lo que te trae es delincuencia, ¿qué es lo que tú haces? Que tú restringes al que te significa delincuencia y al que te viene a traer inversiones y tecnología y empleo demás. Venga, establezcase aquí porque usted nos interesa. Lo que pasa es que usted es racista. Porque tú no eres racista si tú dejas entrar al que te cuesta. Sí. Y esa era la defensa que ellos hacían. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no es, vamos a decir, muy perspicaz, pero tampoco es tan tonta. Y entonces la gente lo que se pone a pensar, ¿y esta defensa? ¿Y por qué esta defensa también tan apasionada? ¿Me entiendes? En todos los lugares, acusatoria. Aquí hubo un ministro que acusó a la República Dominicana de ser un país racista. En otro lado del mundo tiene aquí problemas. Hubo un ministro, un actual embajador, que acusó a la República Dominicana de estar cometiendo un genocidio civil. Sí, ahí está, un genocidio civil. Por eso que me impresiono por la palabra genocidio. Pero ahí está. Ya, soy grave. Ese grupo de periodistas acusaron a la República Dominicana que aquí se violaban los derechos humanos de los haitianos. Oye, eso. Y la prueba es, y la pregunta es, ¿dónde está la prueba de esas acusaciones? Porque resulta que la República Dominicana es una persona jurídica. Es una persona jurídica que puede ser demandada y que puede demandar. Entonces ellos hicieron una acusación en contra de una persona jurídica sin pruebas. ¿Cómo se llama eso? Ellos mismos lo están diciendo. Claro. Ellos están levantando un infundio. Estoy de acuerdo, Eury, con eso. 100%. Están levantando un infundio, 100%. Una mentira en contra de todo un país. Pero resulta que esa misma gente... Que dañan la imagen del país. No, porque lo hacen por eso. Sí. Porque esa es la forma de presionar a un gobierno y presionar a un país. Sí. Porque la idea es, en la medida en que yo te presiono, tú tienes las manos más suaves para aceptar lo que yo quiero que tú aceptes. Así mismo. Entonces la gente asocia ese discurso encendido, ¿verdad? Lo asocia con estas personas y lo asocia con una institución, porque yo te veo con la camiseta de esa institución. Yo te veo con una camiseta que dice la Marcha Verde. Entonces, además, yo noto que esto es un concierto de 6 o 7 músicos que tienen una armonía y una sincronía que yo tengo que decir son parte de la orquesta, porque uno aquí dice una cosa y aquel le responde en los mismos términos. Y hay una orquesta, y cuando tú tienes una orquesta, tú tienes un director. Y cuando hay un director y tú dices, qué bien tocan, óyeme, qué bien se nota que tienen práctica, estos músicos tienen tiempo tocando juntos, pero ¿cómo ellos logran esa sincronía? Generalmente esa sincronía se consigue con recursos. O sea, nosotros no podemos ni siquiera cantar a 2 voces sin practicar. Y para practicar necesitamos un micrófono, necesitamos... inversión. Entonces, la gente lo que hace es que asocia. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Una simple regla de 3. O sea, nadie puede acusar, porque para acusar ellos quieren que le enseñen un cheque. Pero nadie va a encontrar ese cheque, o va a ser muy difícil. Ellos no son tan tontos, y las agencias de inteligencia americanas tampoco son tan tontos. Yo nunca he visto un cheque que diga al espía James Bond. ¿Tú te acuerdas al espía James Bond? Que decía, James Bond, $10,000 mensuales. Es un tema, $10,000 mensuales para James Bond. Yo lo que sí me acuerdo de las películas de James Bond es que al principio, cuando le daban instrucciones al espía, le decían, como siempre, James, si te llegan a capturar, el gobierno lo negará todo. ¿Verdad que sí? Eso sí nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que no ha habido ninguna... o sea, lo que ha hecho la gente es que ha hecho esta asociación, pero no hay por qué ofenderse, porque, como dicen los mexicanos, si tú no la tienes hechas, tú no tienes sospecha. O sea, que digan. Lo que pasa es que aparentemente hay fundamento en lo que se está diciendo. Entonces, la reacción ha sido tratar de
de censurar los medios alternativos. Esa es la idea. Lo cual es un absoluto disparate. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque los medios alternativos surgen porque son una alternativa. Y si tú cierras esa alternativa, tú vas a desarrollar otra alternativa. O sea, tú lo que vas a hacer es tratar de lo que no servía ya surgió esto. Entonces, esto que está funcionando, tú lo vas a cerrar, va a surgir otra cosa más adelante. Tú no vas a lograr detener a que la gente hable. Entonces, cuando hablan de fake news, yo en un artículo hablo de la no news. ¿Qué significa la no news? O cuando un medio tradicional, debido a los intereses corporativos que representa, se dedica a no informar lo que debe informar. Tú sabes la cantidad de cosas que se debe informar en esta sociedad. Por ejemplo, para no ir muy lejos, el Banco Central, que es el que en este país dice cuál es el crecimiento económico, que en cualquier otro país, Banco Central y crecimiento económico no tiene que ver, porque para eso un gobierno tiene un ministerio de economía, un ministerio de hacienda, un banco central no tiene por qué andar dando cifras de crecimiento, pero eso es una de las distorsiones de este país. Quizá algo tenga que ver que el Banco Central es el que imprime el dinero, pero eso es otra discusión. Dice que el crecimiento del año pasado fue 10%, porque nosotros somos de los países que más crecemos en el mundo. Hey. Crecemos, nosotros estamos entre los grandes. Todos los días. Pero somos los que tenemos de los peores lugares en la prueba PISA de los estudiantes. Entonces uno dice, wow, ¿y cómo crecemos? Porque generalmente el crecimiento se asocia al nivel cultural, educativo y la capacidad técnica de un país. Pero nosotros tenemos una magia, que nosotros crecemos siendo los más brutos, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ese es otro tema. Sí. El Banco Central dice que nosotros crecemos un 10% y yo digo que no es verdad. Yo lo estoy difamando al Banco Central. No, usted está dando O sea, información. yo no tengo derecho a decir que no. Que se dice, lo que se llama en metodología de la ciencia, la falsabilidad de la información. ¿Qué significa que algo es falsable? Que tú tienes una cifra y yo tengo otra. Tú demuestras la tuya y yo demuestro la mía. Punto. Y la ponemos en comparación y el público que decida. El Banco Central dice que la inflación es de un 6%. Mi bolsillo dice que no. Mi bolsillo dice que la inflación es de un 30%. Tú estás difamando al Banco Central. No, yo no lo estoy difamando. Entonces, no puede ser que lo que sea una opinión divergente, disidente, como sucede en Venezuela, se tome como difamación, como un recurso, para que el único discurso que haya en la sociedad sea el mío. Como ha sucedido con los medios de comunicación tradicional, en que su discurso o su falta de discurso o el sesgo de su discurso, porque ese es otra cosa. O sea, no es solamente la falta de discurso, de información. Por ejemplo, ¿qué cantidad de los crímenes de sangre que se cometen en nuestro país han sido cometidos por haitianos? Eso se silenció. No, eso no se toca. Entonces esa no news sí hay que aceptarla. Esa no news, ¿por qué? Porque es parte de los intereses corporativos que están asociados a los medios tradicionales. ¿Me entiendes? Entonces la idea es que las news, las fake news, las skewed news y la no news sean las de esas corporaciones. Todo lo otro es difamación. Entonces así no se puede. ¿Me entiendes? Así no se puede. Al revés. Yo no niego que incluso dentro de esos intereses corporativos, que hay gente que tiene una forma de decir las cosas desagradables. Soez o no he visto nadie, por ejemplo, escandalizarse por como de lo que dicen las letras de las canciones de Bad Bunny. Yo no las oigo. Pero de lo que yo he oído, o de Toquilla, es que se llama la otra, son peste lo que dicen. Y estamos en un mundo de libertades. Estamos en esa línea, ¿me entiendes? Pero en general, lo que se plantea es que si no te gusta, adivina qué tú tienes que hacer. Sampearlo. Cambiarlo. Sí. ¿No te gusta? No te gusta. ¿Me entiendes? Pero no la prohibición, o por lo menos la prohibición ya cuando sea ya realmente un atentado a por ejemplo, menores de edad y ese tipo de cosas. O sea, la libertad debe prevalecer. Entonces, ¿por qué censurarlo? ¿Por qué prohibirlo?
Entonces, ¿por qué prohibir que los medios alternativos que han surgido como alternativa tecnológica a la falta de información? Entonces, lo que están promoviendo esta gente es que continúe la falta de información. Para ellos dominar todo. Así mismo es. Entonces, Claro. crear como, hay veces, crear una realidad paralela. Tú ves lo que está sucediendo en Venezuela actualmente, ahora con Nicolás Maduro, Sí. y tú ves las noticias a través de los medios alternativos, no a través de TV Venezuela, No. porque esa es la del Estado. Y tú, ¿qué es lo que tú ves? Mujeres llorando que sus hijos menores de edad están presos. Todavía hay cantidad de los seguidores de María Corina Machado que están presos, que fueron arrestados, fueron secuestrados y están en la cárcel sin que se le pase juicio, sin derecho a un abogado. Algo realmente de un estado de excepción. Eso lo dicen los medios tradicionales. Cuando tú oyes a lo que es Maduro, a lo que es Diosdado Cabello, a lo que es Tarek William Saab y al del ejército, Padrino y ellos López. te hablan, Padrino López, ellos te hablan de una realidad paralela. O sea, el otro día Maduro tuvo porque no, tienen una cara dura que Dios se la guarde. O sea, Maduro dice, o no sé si fue Diosdado, pero para el caso da lo mismo, que la verdadera democracia es la venezolana. Y él invitaba a la gente que fuera a Venezuela. Y al final, porque la gente de Venezuela es libre, y al final le puso una coletilla que dice, a su manera. Pero a la misma población y a un segmento justamente para darle elementos para un discurso, te van creando una especie de distopía. O sea, te van creando una realidad que no existe, ¿sí? De armonía, de paz, sobre todo de paz, pero la paz de los cementerios. Y cuando tú ves las realidades, tú lo que ves es el sufrimiento de una población completa. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de buscar con esa censura? Restringir la posibilidad de la gente de decir, de opinar, de pensar, de criticar, de disentir, para tú entonces imponer un discurso y crear una realidad distópica. Eso es lo que se está planteando. Entonces, definitivamente yo creo, primero que, volviendo atrás, porque hay otro elemento, Ariel. Me lo dicen en esta parte final, ya usted sabe, Osvaldo. Sí, último elemento de lo usted de que la gente asocia, sí, que si Participación Ciudadana dice que es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, y la gente lo que está pidiendo es transparencia, porque tú te has pasado la vida hablando de transparencia, y la palabra transparencia lo dice todo. Pon todos los papeles sobre la mesa y respóndele a la gente sin ofenderte. Sin ofenderte. Sin ofenderte, Sí. sin reaccionar. O sea, la gente lo que quiere saber es en qué tú gastaste el dinero, y tampoco venga con tigueraje, porque sabemos aquello de que tú le vas a pagar a José para que José le pague a Juan. O sea, espérate, no quedes mal. ¿Me entiendes? Ni tampoco le hagas un proyecto a José, ¿me entiendes? Pero que tú sabemos que José no sabe de eso, pero lo que pasa es que tú le quieres sacar unos cuartos a José. Entonces, simplemente pon todos los papeles sobre la mesa. Eso se llama transparencia. Y de hecho, eso, como yo lo estoy diciendo, es lo que siempre se le ha pedido al gobierno, a los diferentes gobiernos. Eso. Transparencia es eso. Sí. Y lo demás, lo otro es que es tan fácil como pulsar un botón. Nada más lo que hay es que decir a quienes se le ha pagado de tal fecha a tal fecha, y en cualquier software de contabilidad ese reporte lo que te coge son 5 minutos. Y entonces, ¿por qué tanto drama con la transparencia cuando la transparencia es tan fácil? Así mismo es. Osvaldo, yo lo voy a seguir invitando con este tema. Esto no para aquí. Claro que no. Brillante como siempre, de verdad, me edificó con muchas cosas. Y como manejó el tema, Sobre todo a la más gente, claro no canta un gallo. no se dejen impresionar por la terminología. Muchas veces se utilizan términos ampulosos, transparencia. No, por ejemplo, ¿qué es transparencia? Esa transparencia que tú le exiges a los demás, ¿en qué consiste en concreto? Y la transparencia que tú tienes y que tú proyectas, ¿por qué la transparencia que tú proyectas no se parece a la que tú le pides a los demás? Muy distante, gracias, ¿verdad? Brillante, que sí, mi respeto. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Esta entrevista, compártanla mucho, y de aquí van a salir muchos cortes. Osvaldo, siempre aprendemos con él.
activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.